Cambia el término Vorstellen, representación, por la palabra Darstellen, presentación. ¿Pero qué presenta la representación? Tan pronto como he llegado a la presentación desde la representación, la pregunta, ¿qué es representado?, tiene un significado enteramente diferente. En la representación, desde luego, sería el objeto el que es representado. ¿Pero qué es presentado en la representación, en el sentido de Darstellen? La respuesta es obvia, el yo, 63. Y aquí llegamos al punto crucial, la alteridad, ese extraño en mi propio corazón, que Fichte quiso identificar bajo el nombre de Áncitos, es el hueso en la garganta, que evita la expresión directa del sujeto, y que, puesto que el sujeto es el fracaso de su propia expresión directa, es estrictamente correlativa al sujeto. Esto implica, entonces, que el vaciamiento mínimo del sujeto, la reducción de su realidad, de su coseidad, es constitutivo de la subjetividad. El sujeto se encuentra atascado en este bucle porque es no todo, finito, carente, porque le es consustancial una pérdida de realidad, y Áncitos es la positivación de esta fractura. Áncitos es el en sí en la modalidad de para el sujeto / diagonal yo. Un siglo y medio después, Lacan llamó a este mismo, hueso en la garganta, obchi petita. Mientras que, sujeto, es el nombre para la negatividad absoluta autorrelacionante, el Áncitos como forma mínima del no yo no es una negación, lógica, de la realidad, plena y única, del sujeto, sino, por el contrario, el resultado de la negación que, es, el sujeto. No se comienza con una positividad que después es negada, se comienza con la negación, y la positividad del objeto es el resultado de la negación, autorrelacionada, de esta negación. O por decirlo en lacaniano, el objeto no tiene ser positivo y sustancial por sí mismo, no es sino la positivación de una falta, no es un objeto carente, sino un objeto que positiva una falta, negatividad, cuya positividad no es nada sino una negatividad positivada. Es aquí donde entra la imaginación, esta positivación de una falta es el grado cero de la imaginación. En su nivel ontológico más radical, la imaginación llena el vacío / diagonal falta que, es, el sujeto, es decir, lo que el sujeto originalmente imagina es su propia contraparte objetual, sí mismo como ser determinado. Es crucial captar correctamente aquí el vínculo entre imaginación, Einbildung, y representación, Vorstellung. Aunque estrechamente conectados, no son simplemente lo mismo, en el simplificado sentido, trascendental, de que, puesto que toda realidad es subjetiva, su estatuto debe ser el de la imaginación del sujeto, hay una distinción bien precisa entre los dos. En primer lugar, la representación, ¿cómo llega Fichte a la representación como el momento mediador entre sujeto y objeto, entre el yo y el no yo? De nuevo, su idea no es la simple noción de sentido común que concibe a la representación como el representante subjetivo de un objeto representado. Aquí Hendrik merece ser citado de nuevo al detalle. Si el yo es la realidad absoluta, su realidad no puede reducirse. Puesto que la relación entre el sujeto y el objeto es la relación entre lo real y lo negativo, no es posible ninguna relación real entre lo real y lo negativo. Por lo tanto, solo lo hará una relación lógica que excluya toda relación real entre los dos. ¿Una relación real entre los dos presupone algún tercer elemento mediador? Este elemento debe tener el carácter del sujeto hasta cierto grado, de modo que también sea afectado por el objeto. En este tercer elemento, el yo no está limitado, la limitación del yo sería imposible si el yo realmente es toda la realidad. Sin embargo, hay algo que es limitación. Así concebida, la limitación es una entidad que hace posible la relación entre sujeto y objeto. A este respecto, la relación limitada entre sujeto y objeto es el estatuto ontológico elemental de la representación, 64. Así que, porque el sujeto no puede simplemente ser limitado por el objeto. No porque el sujeto sea absoluto en el ingenuo sentido de ser la realidad omnicomprensiva, sino precisamente porque es finito, atrapado en su bucle de autorrelación y por lo tanto incapaz de salir de sí mismo y trazar una línea de demarcación entre lo subjetivo y lo objetivo. Todo límite que trace el sujeto es ya subjetivo. En otras palabras, para que el sujeto sea capaz de trazar un claro límite objetivo entre sí mismo y el no yo, entre él mismo y su objetividad, tendría que romper su bucle y adoptar una posición neutral desde la que para el sujeto sería posible compararse con la objetividad. El sujeto no puede ser simplemente limitado por el objeto porque está atrapado en su propio bucle, es decir, porque toda relación que emprende con la objetividad es ya un modo de autorrelación. La relación directa del sujeto con el objeto no puede ser una relación de oposición real entre dos fuerzas positivas que se delimiten mutuamente, sino solo una relación puramente lógica entre el sujeto y una X vacía negativa, que no es ni siquiera la cosa en sí kantiana. Podemos ver ahora por qué la representación necesita ser suplementada por la imaginación, puesto que el campo de representaciones queda dentro del bucle de la autorrelación del sujeto, es por definición siempre inconsistente, repleto de lagunas que el sujeto debe llenar de algún modo para crear el mínimamente consistente todo de un mundo,
y la función de la imaginación es precisamente llenar estos vacíos. Ahora podemos ver también claramente la diferencia entre representación e imaginación. La representación es el modo subjetivo de la objetividad. Los objetos son representados para el sujeto, mientras que la imaginación es el modo objetivo de la subjetividad. El vacío del sujeto es present, ificado como un objeto imaginado. En otras palabras, mientras que la representación representa algo, su objeto, la imaginación representa la nada, que es el sujeto. Fichte no vio todo esto claramente, lo que explica por qué a menudo parece estar usando imaginación simplemente como un nombre para la postulación subjetiva de la objetividad, esto es, para la objetividad subjetiva. Pero Kant ya tenía un presentimiento de la auténtica raison d'être que subyace a la imaginación, surge porque el sujeto es finito y sin márgenes, sin ninguna externalidad. Por eso la síntesis a través de la imaginación es necesaria para constituir la realidad. No ha habido todavía psicólogo que cayera en la idea de que la imaginación constituye un indispensable ingrediente de la misma percepción de la realidad. 65. Incluso Heidegger se quedó corto al explicar la diferencia entre las ideas griega y moderna de la fantasía. En el pensamiento griego, fantasía se refería al llegar a aparecer de las entidades, a su desocultación o salida de su retiro. Como tal, fantasía tiene que ver con el ser mismo, a diferencia del subjetivismo moderno, donde la fantasía designa el fantaseo, meramente subjetivo, del ser humano, desconectado de la realidad, objetiva. En el desocultamiento acontece la fantasía, es decir, el llegar a aparecer de lo presente como tal para el hombre, quien está a su vez presente para lo que aparece. Sin embargo, como sujeto representador, el hombre, fantasea, es decir, se mueve en la imaginatio, en la medida en que su capacidad de representación imagina lo ente como aquello objetivo dentro del mundo como imagen. 66. La utilización que Lacan hace de la fantasía restaura algo del significado original griego. Fantasía tiene para él una suerte de estatuto trascendental, es constitutivo de la realidad misma, un marco que garantiza la consistencia ontológica de la realidad. Heidegger, sin embargo, se queda corto, lo que no consigue ver es cómo la imaginación, en cuanto opuesta a lo objetivo, es decir, precisamente en su aspecto meramente subjetivo, es necesaria para constituir la realidad objetiva, fenoménica. Las cosas se hacen más complejas aún cuando Fichte intenta mostrar cómo a partir del juego de la imaginación subjetiva, que está totalmente contenida dentro del bucle de la autorrelación de la mente, surge la creencia necesaria en un mundo externo independiente de nuestra percepción / imaginación. La autolimitación del yo y su constante superación constituyen por primera vez un juego de la imaginación, dentro del cual, la conciencia, en un estado de ensoñación, puede entenderse como relacionada consigo misma, de modo que se experimenta a sí misma como vacilante, o como entrando y saliendo libremente de diversos estados. Esto no está por lo tanto realmente determinado por nada que pueda ser descrito adecuadamente como un objeto. 67. De modo que, una vez más, ¿cómo pasamos de aquí a la creencia en el mundo exterior? La respuesta de Fichte es hermosamente paradójica, no es que, en sus representaciones, el yo se tropiece con algo que se opone al libre juego de su imaginación y que solo puede ser considerado como una contrafuerza externa. Al contrario, el problema que resuelve el yo con la hipótesis de la realidad externa es el problema de su plena autoconciencia como mente. Lo que ocurre en la mente debe ser postulado para ella como mental. Aquí tampoco podemos ahorrarnos un largo pasaje de Hendrik. En primer lugar, las sensaciones no son nada más que estados de la mente. Para conocerlos en cuanto mentales, es decir, aprenderlos para la mente como tal, debemos distinguir las sensaciones de algo que no es mental para nada. Para devenir consciente de sí misma, la mente debe introducir libremente un constructo mental de algo que se corresponde a las sensaciones, que es la imagen del mundo externo, o, una vez que somos capaces de pensar las sensaciones como poseedoras de algo que de algún modo les corresponde, tenemos percepciones. Así consideradas, las sensaciones no son estados de la mente, tienen un correlato en algo que no es mental, son de algo. En este punto, el sistema autorrelacionado, cerrado, de la mente, se abre por vez primera. A la pregunta, ¿qué es el mundo?, podríamos ofrecer ahora la siguiente respuesta: es la dimensión indeterminada de correlatos de los estados de nuestras mentes. 68. Es fácil ver la paradoja aquí. La mente debe postular algo como no mental para ser consciente de sí misma como mente, y esta X no mental es de nuevo un constructo mental de algo que corresponde a las sensaciones, de modo que el sistema autorrelacionado, cerrado, de la mente se abre por vez primera. Pero es obviamente una falsa apertura, porque está abierta hacia algo que es de nuevo un constructo mental. ¿No es acaso discernible aquí aquella absurda y subjetivista prestidigitación? Es decir, ¿no está afirmando claramente Fichte que lo que está fuera de la mente no es nada más que un constructo de la autorreferencia de la mente?
Misma, 69. El error aquí es concebir esta constelación solo en el modo teórico de la subjetividad. Si se adopta la posición de un observador pasivo neutral, entonces los correlatos objetivos de nuestras sensaciones siguen siendo puramente mentales, careciendo de toda contrafuerza real capaz de resistir al sujeto. Dentro de este modo de la subjetividad, desde luego, todo aquello a lo que tengo acceso directo son mis sensaciones, y todas las otras entidades son mis constructos mentales. En resumen, si Fichte hubiera permanecido en este nivel, habría sido realmente un subjetivista berkeleyano, como asumió erróneamente Lenin en su materialismo y empiriocriticismo. De modo que la pregunta clave es, ¿cómo se convierte la relación entre sujeto y objeto en una relación de oposición real, es decir, cómo deviene el mundo exterior una fuerza realmente opuesta al yo? Según Fichte, esto ocurre solo cuando nuestra mente adopta una posición práctica hacia el mundo. En la posición teórica observacional es fácil concebir la realidad como una mera ensoñación que se despliega frente a nuestros ojos, pero la realidad duele y se nos resiste una vez que comenzamos a intervenir en ella e intentar cambiarla. Aquí entra, desde luego, la famosa infinitud espuria de Fichte. El yo práctico nunca puede superar completamente la resistencia del no yo, de modo que la constitución práctica original del yo es un esfuerzo, Streben, en última instancia, el interminable esfuerzo ético por crear una realidad que se conforme plenamente al ideal moral. 70. Aquí, sin embargo, nos aguarda otra sorpresa. Fichte no se queda en el nivel del esfuerzo abstracto barra diagonal indeterminado, sino que intenta mostrar cómo este esfuerzo, que corresponde a la pura interioridad subjetiva, se hace determinado en la forma de un objeto particular, y el nombre que elige para este objeto que es esfuerzo determinado no es otro que pulsión. Lo que comienza como un esfuerzo indeterminado deviene determinado una vez que es un objeto del pensamiento. Podríamos preguntarnos qué es este objeto que simultáneamente tiene la naturaleza del esfuerzo. La respuesta de Fichte es, este objeto es una pulsión. Trieb, 71. El paralelismo con Freud es en este punto realmente sorprendente, al igual que en la concepción de la pulsión de Fichte el esfuerzo es postulado como tal, es decir, en su limitación determinación, la pulsión siempre está para Freud irreductiblemente vinculada a un objeto parcial. Fichte completa así un paso crucial más allá del subjetivismo, paso que el mismo Lacan no fue capaz de dar hasta su seminario 11, 1963 a 1964. Antes de esta fecha, Lacan realmente no sabía qué hacer con la pulsión freudiana o libido, y básicamente la reducía a la objetivación barra diagonal, reificación científica de la auténtica realidad intersubjetiva del deseo. Solo con el seminario 11 fue capaz Lacan de pensar la pulsión freudiana como un siniestro objeto parcial, no muerto. La primera teología moderna. Solo contra este fondo que dibuja la compleja posición de Fichte podemos aproximarnos apropiadamente a la temática genealógica, en concreto al necesario papel de Jacobi en el paso de Kant a Fichte. La reacción de Fichte a la crítica de Kant llevada a cabo por Jacobi es paradigmática de cómo procede un auténtico filósofo, yendo sin miedo contra el viento del sentido común predominante. Jacobi afirmaba que Kant era inconsistente en su aferrarse al concepto de cosa en sí, la única filosofía trascendental realmente consistente habría de ser el egoísmo trascendental. Este supone la negación del carácter dado de las otras mentes y de cualquier conocimiento de un mundo externo. Nunca estamos en contacto con otra cosa aparte de nuestras propias mentes, incluso nuestras sensaciones más inmediatas no son sino cualificaciones de nuestros estados mentales. Kant debería haber tenido el coraje de enseñar esta teoría, pero se amilanó ante ella. 72. Para Jacobi, desde luego, este resultado es patentemente absurdo, se refuta a sí mismo, y es un claro ejemplo del tipo de callejón sin salida al que puede llevar la especulación filosófica. Lo menciona solo para poder salir del dominio de la filosofía y defender un retorno a las originarias creencias irracionales de la humanidad. La filosofía nunca puede ser una explicación satisfactoria de la realidad, puesto que toda filosofía, una vez se hace coherente, inevitablemente niega creencias fundamentales que ninguna vida humana puede abandonar. 73. Fichte, sin embargo, no se amilanó ante todas las implicaciones del trascendentalismo de Kant, aceptó el reto de Jacobi y abiertamente apoyó lo que Jacobi había considerado una absurda imposibilidad. Nótese cómo la tríada Kant-Jacobi-Fichte le da la vuelta a la sucesión normal y predecible de posicionamientos filosóficos. No es que una posición parcial sea primero radicalizada en su consistente pero absurda conclusión, y después rechazada, al contrario, lo que al principio es tratado como una arida axiola de Amsterdam, propuesta irónicamente como una radicalización abiertamente carente de sentido y circular, es después considerada seriamente y defendida con ciencia. La posición auténticamente trágica aquí es la de Jacobi, que dibujó el perfil de una posición extrema que aborrecía, el egoísmo trascendental, con la intención crítica de combatir las tendencias que podrían llevarnos hacia ella, pero su esfuerzo tuvo la consecuencia involuntaria de proporcionar el programa que debían seguir sus oponentes,
entender el mundo en términos de la naturaleza autorreferencial de la mente, 74. La pregunta clave sería entonces, ¿cómo es que aquello que Jacobi consideraba, y también Kant, egoísmo trascendental, sin sentido se convirtió repentinamente en una opción filosófica viable? ¿Qué cambió en las premisas subyacentes? Esto nos lleva a lo que Hendrik repetidamente considera la idea fundamental de Fichte, el núcleo de lo que es el rechazo crítico del modelo autorreflexivo de la autoconciencia. La autoconciencia no puede ser considerada una conciencia de segundo nivel, la mente que se contempla a sí misma tomándose a sí misma como su objeto. Esto es, no se trata de que hay primero una conciencia de los objetos y luego la mente se dobla y hace de sí misma su objeto. Esto implicaría un regreso al infinito, además de que dejaría sin responder la sencilla pregunta, cuando me veo a mí mismo como objeto, ¿cómo lo reconozco como yo mismo? Se trata, más bien, de que en cierto modo ya debo estar en contacto conmigo mismo prereflexivamente, lo que Hendrik llama Selbstbetrachtung, para poder ser capaz de reconocerme, a mí mismo, en el objeto de la reflexión. Pero Fichte no se detiene aquí, con esta vaga noción de autoconciencia o autorreconocimiento prereflexivo. Desarrolla todas las consecuencias del fracaso del modelo autorreflexivo de autoconciencia, la primera de las cuales es su propia versión del axioma de Lacan y Y paz de metalangaje. La autoconciencia se ve atrapada en un círculo inevitable o, más bien, en un bucle autorreferencial. Una mente humana no es solo consciente de sí misma, sino que solo existe a través de esta autoconciencia, para sí. La facultad de representación, es decir, la mente, no existe excepto para la facultad de representación. No hay ninguna mente más algo para el que la mente es, ello implicaría una separación entre la mente y su ser para X. No hay acceso a la mente desde fuera, y no hay mente que no sea ya para sí misma. La misma esencia de la mente es su carácter autorreferencial, 75. Por lo tanto, no hay una aproximación objetiva a la autoconciencia y, si la miramos desde fuera, desaparece, disolviéndose en un proceso psicofísico objetivo. La facultad de representación existe para la facultad de representación y a través de la facultad de representación, este es el círculo dentro de cada entendimiento finito. Es decir, que todo entendimiento que podemos concebir está necesariamente limitado. Cualquiera que quiera escapar de este círculo no se entiende a sí mismo y no sabe lo que quiere. 76. Nótese aquí la invocación absolutamente crucial de la finitud, el círculo vale para todo entendimiento finito. Lo que esto significa es que el bucle autorrelacionado del yo no es un signo de su poder absoluto barra diagonal infinito, como en el subjetivismo solipsista primitivo, donde el yo es la única realidad absoluta barra diagonal infinita que crea todo lo demás, sino que es el signo de su finitud. De modo que, cuando leemos en Fichte lo que para el sentido común solo puede parecer como una afirmación ridículamente exagerada, a saber, un yo absoluto que se postula a sí mismo y en el que se oponen el yo finito y el no yo finito, deberíamos entonces tener siempre en cuenta que la autopostulación del yo no es un milagro realizado por una entidad infinita cuasi divina que actúa como causa sui, como el barón de Munchausen sacándose a sí mismo del pantano tirando de su propia cabellera. Al contrario, el bucle cerrado de autorrelación es la marca de la finitud definitiva del yo, de su verse atrapado dentro de su propio horizonte, de ser sí mismo solamente para sí mismo. El término clave, postular, debe oponerse aquí a reflejar. En la autoconciencia, el yo no se refleja sobre sí mismo como su propio objeto, sino que directamente se postula a sí mismo, lo que significa que ni siquiera podemos distinguir entre el sujeto postulante y el sujeto como resultado de esta postulación. Como dice Fichte, el yo se postula absolutamente a sí mismo como postulando, no, es nada más que el proceso de su auto-postular. La formulación de Fichte es muy precisa y debe entenderse literalmente, no es solo que la mente, yo, se relacione consigo misma, la mente, yo, no es nada sino este proceso de autorrelación. Ahí está el círculo o bucle del que habla Fichte, el relacionarse mismo no solo crea aquello con lo que se relaciona, también es aquello con lo que se relaciona. Pero incluso esto, el concepto de autopostulación absoluta del yo, es solo el primer paso. Alrededor de 1800, Fichte se sumergió en un análisis más detallado y muy refinado de la autopostulación del yo, y llegó a un resultado sorprendente, una suerte de fisión del átomo, de la autopostulación del yo absoluto. Descubrió que la estructura más elemental de la autoconciencia, la autopostulación del yo, es más compleja de lo que parece inicialmente, y despliega una estructura muy concreta. El punto de partida de Fichte es que el yo no es el producto de alguna actividad presubjetiva que lo genera, el yo surge inmediatamente con la actividad. Ya en 1795, Fichte empleó la metáfora del ojo, das Auge el yo. Es una actividad en la que se inserta un ojo, una actividad que se ve así misma y que solo es mediante el ver mismo.
Su siguiente paso es admitir que no podemos dar cuenta de la dualidad de la actividad y el ojo a partir de uno de los dos lados por sí solo, ni el ojo ni la actividad puede proporcionar esta rendición de cuentas. En este momento, la idea de un fundamento de la estructura se hace indispensable. 77. En otras palabras, el concepto del yo pierde su poder explicativo, ya no puede seguir siendo el esplanan definitivo, porque él mismo necesita de explicación. Es aquí donde Fichte afronta su mayor reto teórico: cómo puede concebirse este fundamento del yo sin traicionar la idea básica de autopostulación del yo, de cómo el yo existe solamente para el yo, y sin por ello retroceder a una metafísica prekantiana en la que el fundamento es Dios como una cosa nouménica que de facto cancela la libertad del yo, despreciándola como una mera ilusión, subjetiva. La única solución es que la autoconciencia, es decir, el yo, sea incorporada en el fundamento, más que ser solamente un efecto de el 78, en la autoconciencia, el fundamento mismo, entra en una relación de autorreferencia, esto es, la autoconciencia del yo es simultánea e inmediatamente la autoconciencia del fundamento mismo. 79. La interdependencia de fundamento y autoconciencia es aquí radicalmente ontológica y no meramente epistemológica. No se trata solamente de que el fundamento se haga consciente de sí mismo mediante la autoconciencia del yo. En la medida en que el fundamento constituye la autoconciencia, debemos decir que el fundamento es lo que es solamente en lo que constituye. 80. En su muy sutil lectura y reconstrucción del razonamiento implícito de Fichte, Hendrik señala que Fichte, imperceptiblemente, está introduciendo un concepto de autorrelación radicalmente diferente de la autorrelación del yo absoluto que es su propia autopostulación. A causa de este nuevo concepto de relación, debemos interpretar el conocimiento del producto sobre sí mismo y su origen como una relación ontológica entre el fundamento y el mismo, por medio de su producto esencial, la mente. 81. La autoconciencia se relaciona con el fundamento absoluto y la presuposición de su actividad, pero la autoconciencia también se relaciona consigo misma, porque el fundamento definitivo y la actividad no son sino la manifestación de sí mismos en la autoconciencia. 82. Dios no solo debe manifestarse, sino que no es nada más que su propia automanifestación, en una homología exacta con el yo que no solo se postula a sí mismo, sino que no es nada más que su autopostulación. Solo de este modo Dios no es una cosa en sí que, como tal, limita la libertad humana. Un ser que existe solo a través de su automanifestación es un ser viviente, y lo es por este carácter completamente procesual de Dios, que Fichte llama el fundamento de la vida del yo. Dios no es nada más que vía espiritual. 83. Pero, a pesar de esta plena inmanencia de la libre autoconciencia en el fundamento, este proceso del mundo está absolutamente justificado por su propia virtud. Nosotros somos solo elementos esenciales en ello, esenciales, solo como vehículos para ello. La manifestación tiene lugar en y por nosotros mismos, pero lo que se manifiesta no es nuestra propia naturaleza individual. 84. Lo que esto significa es que, con este profético paso hacia el fundamento del yo, Fichte sin embargo viola el axioma básico de su proyecto de ciencia del conocimiento, la tesis de que el yo existe solamente para el yo como absolutamente autopostulante, es decir, que no puede haber ningún fundamento externo para él. El pasaje de Fichte hacia la teología no es, por tanto, simplemente una consecuencia de la idea de cómo el yo autopostulante es la ilusión de una autorrelación no fundamentada que habría implosionado en la nada sin un fundamento externo que la sostuviese. Hendrik proporciona un análisis detallado de la línea de razonamiento que llevó a Fichte a pasar del yo absoluto a Dios como el fundamento definitivo del ser. El problema de Fichte en este punto es, ¿cómo puede concebirse un Dios transubjetivo, un Dios que fundamenta la subjetividad, pero que no es sin embargo una cosa en sí? El problema es estrictamente homólogo al del concepto marxista de auto, conciencia de clase, o, más en general, conciencia ideológica, como concebir la dependencia de la autoconciencia respecto al fundamento, la base económica, el proceso material de la vida social, sin caer en el reduccionismo económico, ni concebir la autoconciencia como un mero efecto ideológico del proceso económico material que es el único, real. 85. Hendrik acierta al intentar explicar el razonamiento implícito de Fichte, pero quizá no es suficientemente claro al mostrar cómo las oscilaciones y ambigüedades de Fichte demuestran dos cosas simultáneamente: 1. Que hay una profunda necesidad en el paso hacia el fundamento de la libertad del yo y hacia la irreductible multiplicidad de yos que coexisten en este fundamento, y 2. Que, dentro del horizonte de Fichte, es imposible lograr dar este paso, o dicho de otro modo, todo el razonamiento de Fichte es falso y en última instancia irrelevante. En pocas palabras, Fichte está afrontando lo real de su pensamiento, algo que es simultáneamente tan necesario como imposible. Y, por dar un salto de pensamiento, cuando no de fe, hay un concepto que encaja perfectamente en las condiciones de Fichte para el fundamento de la libertad, el concepto de Lacan del gran otro.
Dejamos aparte la compleja relación entre el gran otro y el espíritu objetivo de Hegel. Por esta razón, Fichte puede concebir a Dios como la vida espiritual en la que participa la autoconciencia individual, no es una limitación de la libertad del yo, sino su propio fundamento. De este modo es como intenta pergeñar el proyecto de espinosismo de la libertad, y por ello su teología es la primera teología moderna y quizá la única, siendo Hegel, por supuesto, la alternativa. Puede calificarse como la primera teología moderna, porque contiene un potencial capaz de superar el antagonismo entre libertad y religión. Fichte concibe el concepto de Dios de tal modo que, por definición, Dios no puede imponer ninguna restricción sobre la libertad. Dios es manifestación, y la manifestación tiene lugar en la libre autorreferencia. Por esta razón, es absolutamente ininteligible pensar en Dios como una persona que impone exigencias sobre los seres humanos. La concepción fichteana de Dios prohíbe este antagonismo. 86. Como demuestra Hendrik, Fichte no puede resolver el problema de la multiplicidad de yous, no solo como dar cuenta de ella, describir su génesis por ejemplo, sino concebirla incluso. Esto es, en el momento en que Fichte introduce la idea de un fundamento presubjetivo del yo, debe afrontar la cuestión de cómo una multitud de yous pueden coexistir e interactuar dentro de este fundamento compartido. El problema aquí es que, una vez que aceptamos la premisa de un orden presubjetivo y transubjetivo que sirve de fundamento compartido de los sujetos, el orden en el que estos distintos yous existen no sería ya mental. En otras palabras, cualquier yo individual es un sistema cerrado, y mientras que hay muchos yous individuales, la manifestación tiene lugar en todos los yous individualmente. Para poder dar cuenta de la existencia de tal orden de diversos yous, deberíamos violar el principio metodológico de Fichte, porque estaríamos invocando una estructura no mental que es, no obstante, esencial para comprender lo que es la mente. 87. Esto lleva a Fichte a postular, de un modo inmanente plenamente justificado, un conocimiento asubjetivo o presubjetivo, en la medida en que el fundamento divino no es una sustancia mecánica ciega sino un orden espiritual, un orden del conocimiento, y simultáneamente anónima barra diagonal presubjetiva, debemos presuponer que, algo que ya es conocimiento precede a los yous individuales. 88. En otras palabras, contra cualquier tipo de deducción fenomenológica de este conocimiento a partir de la interacción intersubjetiva, debemos presuponer que, en vez de que todo el conocimiento pertenezca de algún modo al cognoscenti, el yo autoafirmante, ahora los sujetos cognoscentis deben pertenecer a este proceso epistémico no individual, el conocimiento primario, anónimo, que Fichte siempre intentó validar apelando al paradigma de la evidencia matemática. Un movimiento en cierto modo platónico, es una forma de conocimiento que no podemos de ningún modo afirmar que sea individualizada. 89. Y solo aquí Fichte alcanza el auténtico límite de su audaz empresa, aunque esta estructura de conocimiento anónimo sea presubjetiva, debe incluir una dimensión con respecto a la cual podamos distinguir una multitud de cognoscentis individuales. Esto significa que cualquiera de estos yous conoce por adelantado que hay otros yous, a pesar de no tener acceso directo a sus mentes. 90. El problema con el que pugna Fichte, y no puede resolver, se corresponde perfectamente con el problema de la antropología estructural, de Claude Lévi-Strauss, resuelto por Lacan. ¿Qué tipo de sujeto encaja en la estructura simbólica? ¿Cómo podemos pensar la inmanencia del sujeto excluido en la anónima estructura simbólica, gran otro? O, por decirlo a la inversa, ¿qué tipo de estructura debemos concebir, que implique efectivamente al sujeto, no solo como su efecto epifenoménico, sino como su constituyente inmanente? La respuesta de Lacan, desde luego, es que la condición de libertad, de un sujeto libre, es el gran otro, barrado, una estructura que es inconsistente, que tiene vacíos. Como demuestra Hendrik en una detallada reconstrucción del razonamiento de Fichte, el análisis detallado de la estructura de la autorrelación subjetiva muestra una fractura en el seno de la subjetividad. Una fractura entre la inmediata, pero preconceptual, autofamiliaridad, autoconciencia, del sujeto y un momento de conocimiento que no está todavía plenamente subjetivado sino que permanece, anónimo. ¿No es esta precisamente la fractura entre dólar y siglo II, la cadena significante del conocimiento? ¿Cómo pueden ser mediados los dos? A través de ese uno, que representa al sujeto en la cadena de conocimiento en el lugar de su inconsistencia. La noción lacaniana del gran autre, el gran otro, que se corresponde vagamente con lo que Hegel llamaba espíritu objetivo, o la sustancia espiritual, de las vidas individuales, resuelve triunfantemente este problema. El gran otro es una sustancia totalmente subjetivada, no una cosa en sí, sino una sustancia que existe solo en la medida en que está continuamente sostenida por el trabajo de todos y cada uno. Reproduciendo la fórmula de Fichte de la autopostulación del sujeto, el gran otro es el fundamento presuposición que solo en la medida en que es permanentemente postulado por los sujetos. Fichte no puede resolver el estatuto del fundamento porque no tiene a
Su disposición un término que designe a una entidad que sea no mental, es decir, asubjetiva, y que al mismo tiempo no es una cosa material, sino puramente ideal. Esto mismo es el gran otro lacaniano, es definitivamente no mental. Lacan subraya repetidas veces que el estatuto del gran otro no es psicológico, no pertenece al orden de la experiencia del sujeto, pero tampoco es lo real material presimbólico, una cosa o proceso en la realidad independiente de la subjetividad. El estatuto del gran otro es puramente virtual, como una estructura de referencia ideal. Es decir, existe solo como presuposición del sujeto. El gran otro está por consiguiente cerca de lo que Karl Popper, en sus escritos tardíos, designó como el tercer mundo, ni realidad objetiva ni experiencia interior subjetiva. El gran otro lacaniano también resuelve el problema de la pluralidad de sujetos, su papel es precisamente el del tercero, el medium del encuentro entre sujetos. Por esta razón también se debería uno aproximar a las escandalosas formulaciones, especulativas, hegelianas sobre el espíritu como su propio resultado, como un producto de sí mismo, mientras que el espíritu tiene sus comienzos en la naturaleza en general. El extremo al que tiende el espíritu en su libertad, su infinitud, su ser en y para sí. Estos son los dos aspectos, pero si preguntamos qué es el espíritu, la respuesta inmediata es que es este movimiento, este proceso de proceder de, o liberarse de, la naturaleza, esto es el ser, la sustancia del espíritu mismo. 91. El espíritu se ve por tanto radicalmente desustancializado, el espíritu no es una contrafuerza positiva frente a la naturaleza, una sustancia diferente que gradualmente rompe y brilla a través de la materia natural inerte, no es sino este proceso de liberarse de. Hegel reniega explícitamente de la noción de espíritu como algún tipo de agente positivo que subyace al proceso. Del espíritu se habla a menudo como de un sujeto, como si hiciera algo, y aparte de lo que hace, como su movimiento, este proceso, que sigue siendo algo particular, siendo su actividad más o menos contingente, es propio de la naturaleza misma del espíritu el ser esta absoluta vivacidad, este proceso, de proceder a partir de la naturalidad, inmediatez, superar, abandonar su naturalidad, y llegar a sí mismo, y liberarse a sí mismo, siendo sí mismo solamente cuando llega a sí mismo como tal. Producto de sí mismo, siendo su realidad efectiva aquello que meramente ha hecho de sí mismo lo que es. 92. Sí, es solo como resultado de sí mismo como es espíritu. 93. Entonces esto significa que la charla habitual acerca del espíritu hegeliano que se aliena de sí mismo y entonces se reconoce a sí mismo en su otredad y de este modo se reapropia de su contenido, es profundamente errónea. El yo al que el espíritu retorna es producido en el momento mismo de este retorno, o aquello a lo que el proceso de retorno retorna se ve producido por el mismo proceso de retornar. Recordemos aquí las concisas y no superadas descripciones de la lógica de Hegel sobre cómo la esencia se presupone a sí misma, y ella misma es el asumir esta presuposición. A la inversa, este acto de asumir su presuposición es la presuposición misma. La reflexión encuentra pues un algo inmediato ahí delante, al que sobrepasa, y desde el cual es ella el retorno. Pero este retorno es sola y primeramente el presuponer de lo encontrado delante. Esto encontrado ahí delante viene a ser solamente en el hecho de ser abandonado. Pues la presuposición del regreso así, aquello de lo cual proviene la esencia y que es primeramente como este volver hacia atrás, sea solamente dentro del retorno mismo. 94. Cuando Hegel dice que un concepto es el resultado de sí mismo, que proporciona su propia actualización, esta afirmación que a primera vista no puede sino parecer extravagante, el concepto no es simplemente un pensamiento activado por el sujeto pensante, sino que posee una propiedad mágica de automovimiento, pierde su misterio en el momento en que captamos el hecho de que el espíritu como sustancia espiritual es una sustancia, un en sí, que se sostiene a sí mismo solamente a través de la actividad incesante de los sujetos implicados en ella. Digamos, por ejemplo, que una nación existe solamente en la medida en que sus miembros se consideran miembros de esta nación y actúan en consecuencia, no tiene absolutamente ningún contenido, ninguna consistencia sustancial, fuera de esta actividad. Lo mismo vale para, digamos, el concepto de comunismo. Este concepto genera su propia actualización, al motivar a la gente para luchar por ella. Hendrik plantea aquí lo que para él es la cuestión clave, puede Hegel, y Schelling, deberíamos añadir, dar cuenta del problema central con el que Fichte luchó durante toda su vida, el de la subjetividad autorrelacionada. Fichte y Hegel comparten el proyecto de aprender la estructura ontológica o básica de la realidad simultáneamente como autorreferencia completa y como la lucha de oposiciones. De modo que mientras que sus dos sistemas están basados en una estructura autorreferencial, la matriz específica de autorreferencia es diferente en cada caso. Fichte se centra en la autorreferencia mental que constituye el yo y en la autoidentificación del yo, cómo es que sé quién soy yo, mientras que la matriz de Hegel es la de la negación autorrelacionada. Con este desplazamiento del foco, Hegel ni siquiera se encontró nunca con el problema con el que Fichte luchó toda su vida, de modo que la pregunta crucial, ignorada por Hegel, es, ¿puede demostrarse, desde las premisas hegelianas, que una vez que nos movemos dentro de la matriz de la
Negación autorrelacionada, el problema fichteano de la autorrelación mental puede ser resuelto o desechado como un pseudoproblema ilusorio. La respuesta de Hendrik es negativa, razón por la que insiste en que tengamos en cuenta, no solo la correspondencia entre los fracasos de Fichte y los méritos de Hegel, sino también aquella entre los méritos de Fichte y los fracasos de Hegel. 95. En otras palabras, no hay un progreso unilateral en el idealismo alemán, cada uno de sus cuatro grandes nombres, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, pugnó con un problema fundamental y al final no pudo resolverlo, pero esto no significa que cada respectivo sucesor resolviera el problema de Suplicits en un movimiento de Aufhebung, más bien, el sucesor cambió radicalmente el tablero de juego, de modo que el problema mismo desaparecía. Fichte no captó el pensamiento de Kant, Schelling y Hegel no captaron el de Fichte, ni el de los otros. Medido por sus propios estándares, el pasaje en Fichte del sujeto autopostulante a su fundamento, Dios como vida infinita, no es un compromiso, una retirada de su afirmación previa de una subjetividad radical, sino una consecuencia necesaria de pensar a través de las implicaciones del propio concepto de subjetividad. El sujeto no es solo principalmente el agente activo que postula, crea, domina, explota la objetividad, Heidegger, sino un lugar de abstracción, desgarrando los vínculos de la totalidad orgánica, la ilusión, la finitud de aquello a lo que denominamos meramente subjetivo. El sujeto solamente surge como un vacío en la sustancia, un efecto de su incompletud / diagonal inconsistencia. Esto es lo que Hegel celebra como el poder absoluto del entendimiento. La acción de separar los elementos es el ejercicio de la fuerza del entendimiento, el más increíble y grandioso de todos los poderes, o más bien el poder absoluto. Esta celebración no es de ningún modo calificada, esto es, la intención de Hegel no es afirmar que este poder es no obstante, subsumido, posteriormente en un momento subordinado de la totalidad unificadora de la razón. El problema con el entendimiento es más bien que no desata este poder hasta el final, que lo toma como externo a la cosa misma, como, en el citado pasaje de la fenomenología, la noción habitual de que es meramente nuestro entendimiento, mente, la que separa en su imaginación lo que en la realidad debe estar junto, de modo que el poder absoluto del entendimiento es meramente el poder de nuestra imaginación que de ningún modo tiene que ver con la realidad de la cosa analizada. Pasamos del entendimiento a la razón no cuando este analizar, o desgarrar, es superado en una síntesis que nos lleva de vuelta a la riqueza de la realidad, sino cuando este desgarrar se desplaza desde ser meramente un poder de nuestra mente hacia las cosas mismas, como su poder inherente de negatividad. Y la idea dialéctica clave es que la síntesis, el juntar lo que fue fracturado por el entendimiento, es el absoluto, más radical, acto de desgarrar una violenta imposición de unidad. Hendrik localiza correctamente la gran innovación de Hegel, el punto en que Hegel se convirtió en Hegel, en el momento exacto en que abandonó la distinción metodológica entre los discursos crítico y sistemático, reflectionis y rationis. 96, entre el análisis crítico de las nociones de entendimiento y el despliegue positivo de las categorías bajo la forma de un sistema constructivo de la razón. El sistema positivo de la razón no es sino el camino hacia sí mismo, a través del análisis dialéctico de las categorías del entendimiento. También afirma correctamente que esta tensión persiste no obstante adoptando la forma de la diferencia entre la fenomenología del espíritu y la ciencia de la lógica. ¿Cómo se relaciona la fenomenología con el sistema? ¿Es una introducción externa a él o parte de él? El problema no es solo uno abstracto, se complica aún más por el hecho de que muchos de los análisis de la fenomenología son, a veces incluso literalmente, incluidos en el sistema. Por ejemplo, la dialéctica de la lucha de conciencia, por el reconocimiento reaparece al comienzo, segundo capítulo de la primera parte de la filosofía del espíritu. Lo que hace tan interesantes las reflexiones de Hendrik es que se apoya en ellas en su crítica de Marx, y de la crítica de Hegel por Marx. Su afirmación básica es que el proyecto de Marx de la crítica de la ideología depende del aparato conceptual de la fenomenología del espíritu, que es por lo que, en su crítica de la filosofía del derecho de Hegel, Marx no puede entender correctamente la noción del estado de Hegel, que ya presupone la estructura nocional de la ciencia de la lógica. 97. El problema con el que lucha Hegel en su filosofía del derecho es que una autonomía y libertad plenamente realizadas no consisten solo en aceptar y seguir la ley propia de la voluntad, sino también implican requerir que haya una realidad que se corresponde estructuralmente con la propia estructura de la voluntad. La respuesta de Hegel es que es el Estado racional, cuya buena constitución respeta la libertad de sus ciudadanos. Esta es la estructura en la realidad que corresponde a la estructura interna de la voluntad. 98.
Por esta precisa razón, un Estado no es solo un instrumento de la sociedad civil destinado a garantizar la satisfacción de las necesidades particulares de sus sujetos. Los sujetos no aceptan las leyes de su Estado racional, porque provee a la satisfacción de todas las necesidades del individuo natural. En vez de ello, la voluntad acepta al Estado porque solo con referencia a él puede completarse la autorreferencia de la propia. Estructura de la voluntad, 99. La crítica de Hendrik a Marx no debería en absoluto ser desechada como prueba de que queda preso de la ideología burguesa. El análisis marxista del Estado como una estructura de dominación de clase, y, en este sentido, como un instrumento de la sociedad civil, pierde de vista el problema crucial con el que lidiaba Hegel, dejando la cuestión objetiva entre el institucionalismo de Hegel de la libertad y el socialismo. Con su espontaneidad, totalmente intacta, 100. El precio que se pagó por esta negligencia fue que el problema volvió, vengándose a través del Estado, totalitario, estalinista. 1. Respecto al último ejemplo, ha habido intentos de reconstruir la respuesta de Hegel a la inversión materialista, marxiana de la dialéctica. Yo mismo propuse en otra ocasión una demostración de por qué debería hablarse de la inversión idealista de Hegel efectuada por Marx. 2. Karl Rosenkranz, Übersiedlung und Hegel, Einsenschreiben am Pierre-Leroux, Königsberg, Gebruder von Trager, 1843, p. 7, citado y traducido por Bruce Matthews en su introducción a F. W. J. Schelling, The Grounding of Positive Philosophy, Albany, SUNY Press, 2007, p. 8. 3. Del mismo modo, en la historia del cine, fueron los directores de cine mudo que se resistieron al sonido, desde Chaplin hasta Eisenstein, quienes señalaron el aspecto alienante del cine sonoro. 4. Citado en James Gaines, Evening in the Palace of Reason, Londres, HarperCollins, 2005, p. 19. 5. Dieter Hendrik, Between Kant and Hegel, Cambridge M.A., Harvard University Press, 2008, p. 16. 6. Como ya hemos visto, debería leerse del mismo modo incluso el Parménides de Platón. El único modo de comprender correctamente la gimnasia lógica de su segunda parte es leer las 8, o 9, hipótesis como descripciones de experiencias concretas de la realidad. 7. Gunther Sawyer, Thinking and Willing in the Later Ficta, en Daniel Brisil y Tom Rathmore, y 10. After Jena, New Essays on Fiches Later Philosophy, Evanston, Northwestern University Press, 2008, p. 55. 8. Johannes Brachendorf, The Notion of Being in Fiches Late Philosophy, en Ibidem, p. 157. 9. Ibid. 10. Ibid. p. 158, cursivas añadidas en la primera oración. 11. Citado en Ibidem, p. 158. 12. Peter Prus, Introducción del traductor a Johann Gottlieb Fichte, The Vocation of Man, Indianapolis, Hackett 1987, pp. 8, x 11. 13. Ibid. p. 11. 14. Nikolai Bukharin, Philosophical Eraves, Londres, Pluto, 2005, p. 40. 15. Ibid. p. 41. 16. Ibid. p. 46. 17. Ibid. p. 131. 18. Immanuel Kant, Critique of Practical Reason, Nueva York, Macmillan, 1956, pp. 152 a 153, ECAST, Crítica de la Razón Práctica, traducción Roberto R. Orameyo, Madrid, Alianza A, 2000, p. 314. 19. No es lo que Kant describe como una persona que conoce directamente el dominio nouménico, algo estrictamente homólogo al sujeto utilitario cuyos actos están totalmente determinados por el cálculo de placeres y dolores. 20. Las propias fórmulas de Kant en este punto son engañosas, puesto que a menudo identifica al sujeto trascendental con el yo nouménico cuya aparición fenoménica es la persona empírica, retrocediendo de su idea radical de que el sujeto trascendental es una función formal estructural pura más allá de la oposición de lo nouménico y lo fenoménico. 21. P. Prus, Introducción a The Vocation of Man, Cit. p. 12. 22. Véase Daniel Brisil, Check or Checkmate. On the Finitude of the Fichean Self, en Carla Merix y Dieter Sturma, y 10. The Modern Subject, Conceptions of the Self in Classical German Philosophy, Albany, SUNY Press, 1995. 23. Ibid. p. 100. 24. Sylvain Portier, Fictat le Passement de la Chosen Soy, 1792 a 1799, París, Eliarmatan, 2005, p. 30. 25. Esto es también lo que hace del concepto de áncitos en ficta algo tan difícil. Áncitos no es un objeto dentro de la realidad representada, sino el sustituto, dentro de la realidad, de lo que está fuera de la realidad.
26. Ingmar Bergman, Images, My Life in Film, Londres, Faber and Faber, 1995, pp. 240-241, Edcast, Imágenes, traducción J. Uris Torres y F. J. Uris Echevarría, Barcelona. Tusquets, 1992. 27. Beas Ernesto Laclau, Emancipation, S. Londres, Verso, 1995, Edcast, Emancipación y Diferencia, Buenos Aires, Ariel, 1996. 28. S. Portier, Fictacle de Passement de la Chose en Soy, Cit, pp 134, 136. 29. Respecto a la intensa posición ético-práctica de Ficta, esto significa que siempre que sucumbo a la presión de las circunstancias, me dejo determinar por esta presión, soy determinado por causas externas solo en la medida en que me dejo determinar por ellas. En otras palabras, mi determinación por causas externas nunca es directa, siempre está mediada por mi aceptación de ellas. 30. S. Portier, Fictacle de Passement de la Chose en Soy, Cit, p. 54. 31. George J. Seidel, Fiches Wissenschaftslehre of 1794, Acá Manterion Part 1, West Lafayette, Purdue University Press, 1993, pp 116 a 117. 32. S. Portier, Fictacle de Passement de la Chose en Soy, Cit, p. 154. 33. Francisco Varela, The Emergent Self, en John Brockman Edificio, de Tir. Culture, Beyond the Scientific Revolution, Nueva York, Simon y Schuster, 1996, p. 212. 34. S. Portier, Fictacle de Passement de la Chose en Soy, Cit, p. 158. 35. Véase Pierre Libat, Intersubjectivité, Reflexivité, Recursivité chez Ficta, en Archives de Filosofía 50, 4, octubre-diciembre de 1987. 36. G. J. Seidel, Fiches Wissenschaftslehre of 1794, Cit. p. 102. 37. Ibid. pp. 87 a 88. 38. Jean-Paul Sartre, Being and Nothingness, Londres, Masoan 1957, p. 327, ed. Cast, El Ser y la Nada, Ensayo de Ontología Fenomenológica, traducción Juan Balmar, Buenos Aires, Losada, 1998. 39. Robert Bernasconi, How to Read Sartre, Londres, Granta Books, 2006, p. 48. 40. S. Portier, Fictacle de Passement de la Chose en Soy, Cit. p. 222. 41. Ibid. p. 244. 42. Ibid. p. 230. 43. Ibid. p. 238. 44. Ibid. p. 253. 45. Ibid. p. 232. 46. Citado en Ibidem, p. 224. 47. J. G. Ficta, Early Philosophical Writings, y traducción Daniel Brisil, Isaac, Cornell University Press, 1988, p. 347. 48. Citado a partir de G. J. Seidel, Fiches Wissenschaftslehre of 1794, Cit. pp. 50 a 51. 49. Kant ya había señalado la misma cuestión en su explicación de la síntesis trascendental, cómo llegamos, de la multitud confusa de impresiones subjetivas pasivas, a la percepción consistente de la realidad objetiva. Suplementando, una vez más, esta multitud subjetiva con el acto del sujeto de síntesis trascendental. 50. Véase G. J. Seidel, Fiches Wissenschaftslehre of 1794, Cit. p. 89. 51. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, traducción Norman Kempis Smith, Londres, Macmillan, 1929, p. 27, Edcast, Immanuel Kant, Crítica de la Razón Pura, traducción Pedro Rivas, Madrid, Alfaguara, p. 25, cursivas añadidas. 52. Y Kant, citado en Leo Frule, Kant et la Métaphysique Spéculative, París, Brin, 1992, p. 223. 53. G. J. Seidel, Fiches Wissenschaftslehre of 1794, Cit. p. 104. 54. Ibid. 55. Nótese la finura de la fórmula reflexiva fichteana. En forma teórica, el yo se postula como limitado, no postula directamente el objeto como si limitara al yo. En la forma práctica, postula el objeto como limitado / diagonal determinado por el yo, no se postula directamente a sí mismo como si limitara / diagonal formara el objeto. 56. De Hendik, Between Kant and Hegel,
Sit, p. 64. 57, ibit.pp 64 a 65. 58, ibit.p 161. 59, ibit.p 76. 60, ibit.p 161. 61, ibit.p 208. 62, ibit.p 194. 63, ibit.p 200. Nótese como la relación, propia de la metafísica de la presencia. Derridiana, entre presentación y representación se invierte aquí, la presentación está más mediada, es más elusiva, que la representación del objeto, es decir, el sujeto es presentado, a través de las lagunas, distorsiones, repeticiones, torsiones, etc. de la representación del objeto. 64, ibit.p 195. 65, Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, traducción Paul Gaiar y Allen W. Good, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, p. 239, Edcast, Crítica de la Razón Pura, traducción Pedro Rivas, Madrid, Alfaguara, p. 145. 66, Martin Heidegger, The Question Concerning Technology and Theses, Nueva York, Harper y Row, 1977, p. 147, Edcast, La época de la imagen del mundo, en Caminos de Bosque, traducción Elena Cortés y Arturo Leite, Madrid, Alianza, 1996. Leo esta referencia heideggeriana a André Nusselder, Frameworks, Fantasy in Lacanian Psychoanalysis, manuscrito inédito. 67, de Hendik, Between Kant and Hegel, Sit, p. 213. 68, ibit.pp 214 a 215. 69, ibit.p 221. 70, ibit.p 213. 71, ibit.p 218. 72, ibit.p 111. 73, ibit.p 109. 74, ibit.p 209. 75, ibit.p 171. 76, ibit.pp 66 a 67. 77, ibit.p 267. 78, ibit. 79, ibit.p 269. 80, ibit.p 267. 81, ibit.p 270. 82, ibit.p 272. 83, ibit.p 271. 84, ibit.p 27. 85, no sorprende, entonces, que la descripción fichteana de la relación entre fundamento y autoconciencia a menudo suene como el intento del joven Lukács de concebir la conciencia de clase no como un reflejo pasivo de su base fundamento económico, sino como su constituyente inmanente. 86, de Hendik, Between Kant and Hegel, Sit, p. 273. 87, ibid.p. 281. 88, ibid. 89, ibid.pp 281 a 283. 90, ibid.p 283. 91, GWF Hegel, Hegels Philosophie Subjektiven Geist / Hegels Philosophy of Subjective Spirit, traducción y ed. MJ, Petri, Dordrecht, Der Eidal, 1978, pp 6 a 7. 92, ibid. 93, ibid. 94, GWF Hegel, Hegel Science of Logic, Atlantic Highlands, Humanities Press. Internacional, 1989, p. 402. Edcast, Ciencia de la Lógica, traducción Félix Duque, Madrid, Abada, 2011, p. 450. Diversos movimientos nacionalistas, con su intento de retornar a los orígenes, constituyen un buen ejemplo. Es el propio retorno a los orígenes perdidos, el que constituye literalmente lo que se perdió, y en este sentido, la nación / concepto como sustancia espiritual es el producto de sí misma. 95, de Hendik, Between Kant and Hegel, Sit, p. 330. 96, ibid.p. 313. 97, ibid.p. 328. 98, ibid.p. 326. 99, ibid.p. 327. 100, ibid.p. 329.